Bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. Vamos a continuar nuestro estudio acerca de lo que es la amargura producida por el orgullo. Estamos caminando queriendo ser libres de toda levadura. La levadura es la palabra, dijéramos, que usa la Biblia para hablar del orgullo. El orgullo produce la amargura. Y vamos a ver que la amargura está en todo ser humano. O sea, si alguno de nosotros hemos pensado, no, amargura no hay en mí, hoy vamos a ver que en todo ser humano hay esa manifestación causada en el orgullo. De modo que están recibiendo el estudio que vamos a realizar esta noche, y vamos a ver cómo la amargura estuvo en los profetas. Los hombres más usados de Dios fueron también tratados en este aspecto, y esto nos va a dar esperanza y también entendimiento mayor de cuán importante es someternos a ese trato de Dios. Comenzamos viendo lo que fue la amargura en Ezequiel, profetas mayores. El título primero dice amargura en Ezequiel. En Ezequiel 2:8 al 3:14, Dios le dio al profeta un rollo para comer. Este representaba la palabra de Dios, específicamente el mensaje que Ezequiel debía dar a Israel. Esta era una palabra amarga para la nación que trajo resentimiento en contra de Dios y en contra del profeta, porque los israelitas no podían ver su propio corazón y creían que no merecían tratamiento tan duro. La casa de Israel era rebelde. La palabra hebrea es meri, la cual es de la raíz mara, ser amargo o perverso. Yo subrayé en mi hoja de estudio que la amargura es también perversidad. O sea, nuestro corazón lo estamos usando para algo para lo cual Dios no lo hizo. En Ezequiel 2:8, el profeta mismo fue mandado a no ser rebelde como Israel, sino a aceptar la palabra con un espíritu humilde. En el verso 8 de Ezequiel 2, dice la Escritura: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ezequiel encontró que la palabra sabía tan dulce como la miel en su boca. Ezequiel 3:3. Pero cuando él fue a cumplir ese llamamiento en el verso 3:14, él dice que fui en amargura, mara. Entonces, la amargura estaba también en el mismo profeta, no solo en el pueblo de Israel. Nada es más satisfactorio que escuchar la voz de Dios y saber que Él nos está hablando directamente. Entonces, sé que muchos de ustedes, ojalá todos, han tenido la experiencia de que Dios les hable. Pero esa misma palabra va siempre a probarnos. El hecho de que Dios te hable en un sueño, en una visión, etcétera, eso que Dios te hable va a probarte, va a ponerte en examen, te va a poner en quiz. Si hay alguna voluntad de la carne en nosotros, la palabra siempre la va a traer a la superficie donde debemos de tratar directamente con ella. ¿Qué significa que haya una voluntad de nuestra carne? Que hay orgullo, o sea, nuestra voluntad quiere hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Dios nos habla, o sea, esta es mi voluntad. Y si en nosotros hay algo que está ya muy escondido, que quiere hacer las cosas no a la manera de Dios, sino a la manera nuestra, saldrá a flote, debido a que Dios nos dio una palabra. Y así su palabra viene en dulzura, pero seguidamente nos llena de amargura. O sea, uno dice, wow, Dios me está hablando, Dios me dio un sueño, Dios me dijo, y salimos muy emocionados, ¿no?, de que Dios nos habló. Pero estamos hoy entendiendo que cuando Dios habla, ese es el preámbulo a que entremos ¿a qué? A pruebas. ¿Y para qué? Para que salga la amargura que hay en nuestro corazón, para que se manifieste el orgullo que hay en nosotros como seres humanos. Sigamos pues. El resto del libro de Ezequiel nos muestra no solo cómo Dios estaba tratando con la rebelión en Israel, sino también nos muestra cómo Dios estaba purificando el corazón del profeta mismo para hacerlo un vencedor. ¿Cuál es el propósito de que una vez que Dios nos dé una palabra, una promesa, cuál es el propósito de que
fluya y salga a flote la amargura. Él lo que quiere no es destruirnos, ni tampoco quiere decir usted no aprobó. No, Dios lo que quiere es volvernos vencedores. Entonces debe animarnos, que a pesar de que no sea algo dulce, Dios está buscando algo muy grande para cada uno de nosotros. Dios quería que Ezequiel calificara para gobernar con Cristo en su trono en la resurrección. ¿Qué es lo que quiere Dios cuando está purificando nuestros corazones al darnos cualquier palabra? Él está buscando que seamos vencedores. ¿Vencedores sobre qué? Sobre el orgullo. El orgullo es el que viene a causar el pecado. Entonces, solamente podremos estar con Él gobernando si vencemos. Y Dios saca a flote el enemigo que hay que vencer, el enemigo que está en nuestro corazón. Entonces, podríamos decir que esto nos ayuda a tener una buena actitud frente a las pruebas. Entonces, los hombres más grandes en la Biblia fueron tratados por Dios con respecto al orgullo, con respecto a la amargura que produce ese orgullo, el querer hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Vamos con el siguiente personaje, Jeremías, profetas mayores. En Jeremías 15, 16 y 18 leemos, verso 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Nuevamente encontramos esto, ¿no? Ellos inicialmente oyen la voz de Dios y para ellos es dulce, no la comen. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Luego dice el verso 18, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Vamos a decirlo de esta manera. Cuando Dios nos habla, la amargura muchas veces surge como una decepción. ¿Por qué? Porque las cosas no suceden ni a nuestra manera, ni en nuestro tiempo, ni en nuestro poder. Entonces, ¿qué viene al corazón? Decepción. Siempre que creemos una mentira, habrá decepción. ¿Cuál es la mentira? Sí, creímos a la palabra de Dios, pero pensamos inmediatamente que se daría como una realidad en nuestro tiempo, ¿cierto? A nuestra manera, con nuestra fuerza. Entonces, creímos una mentira. Las cosas las hará Dios a la manera de Él, en el tiempo de Él y con el poder de Él. Entonces, la amargura tiene esa otra cara, decepción. Nos sentimos decepcionados de Dios. Jeremías se sintió decepcionado de Dios. ¿Sí vieron lo que leímos? ¿Lo vieron con claridad? ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Jeremías está diciendo, Dios me decepcionó, yo sigo con dolor, creí que me iba a sanar. Y él sigue diciendo acá, y mi herida desahuciada no admitió curación. Está totalmente decepcionado de Dios. Y esta frase es muy fuerte. ¿Serás para mí como cosa ilusoria? O sea, ¿qué llegamos a pensar? Pues lo que yo creí fue una mentira, porque en mi vida no ha sucedido. Muchas cosas Dios las demora, aparentemente, para sacar la amargura que hay en nuestro corazón. Él quiere probarnos. ¿Para qué? Para que seamos vencedores sobre esa raíz de amargura que haya en nosotros. Entonces, todo ser humano tiene esa raíz de orgullo, la cual se manifiesta en forma de amargura, de decepción. Como Ezequiel, Jeremías encontró la palabra y llamamiento de Dios como miel en su boca. ¿Cómo lo expresa Jeremías? Él dijo que es gozo y alegría de mi corazón. Esa fue la experiencia inicial una vez que Dios le habló. Pero también se dio cuenta del dolor en su corazón al mismo tiempo. En su falta de entendimiento, aún cuestionó la justicia de Dios, preguntándose si Dios a lo mejor lo había engañado. ¿Cuántas veces recibimos algo de Dios y cuando pasa el tiempo y nada que llega a la promesa decimos, oiga, ¿sería Dios quien me habló? ¿O sería el enemigo el que me habló? ¿Han vivido esa experiencia o no? ¿Sí o no? Sí. Todos vamos a tener algunas experiencias en que Dios estará limpiando el corazón de orgullo. Esto es lo que hacemos cuando la palabra da testimonio de la amargura dentro de nuestros corazones. En ese tiempo necesitamos acordarnos de la palabra en Romanos 3:4. Dice allí el Espíritu a través de Pablo, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificados en tus palabras y venzas
¿De qué trata todo este tratamiento que Dios hace del orgullo en nuestros corazones? Que seamos vencedores sobre el orgullo, el pecado, la amargura, que viene a ser igual todo eso a rebelión. Que seamos vencedores. Entonces, allí el Espíritu en Pablo está diciendo, está dando elementos para ser limpios. De ninguna manera pensemos que Dios nos decepcionó, que Dios nos engañó, que es una mentira. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Señor, esta decepción que siento es una mentira. Señor, el siquiera pensar que me engañaste es mentira. El pensar que las cosas no llegan y que a lo mejor fue el enemigo el que me habló es mentira. Sea todo hombre mentiroso, incluyéndome. Lo que estoy pensando, sintiendo es mentira. Tú eres veraz, Dios es veraz, Dios es veraz, Dios es veraz. Y estaremos peleando la batalla contra el orgullo. Si lo hacemos, entonces seremos justificados en nuestras palabras, o sea, nuestras palabras estarán alineadas con Dios y vencemos en la prueba, ganamos la prueba. Son elementos muy importantes. Y si ustedes han estado abiertos al Señor y Dios está obrando, es porque está también respondiendo la oración tuya y la que estamos haciendo en la congregación por todos y cada uno de los que estamos en la congregación. Esa amargura lo que nos lleva a juzgar a Dios como siendo desigual o injusto hacia nosotros. Esa amargura cuando decimos, no, esto es muy severo, Dios me está tratando a mí, se le cargó la mano, decimos en Colombia, ¿no? Se le fue la mano conmigo. Pero no es bueno saber que no estamos en esto solos, no es bueno. ¿O sí es bueno? Sí es bueno saber que no estamos solos. Los grandes hombres de Dios fueron probados, ¿de acuerdo? Ellos tuvieron que lidiar con el orgullo y la amargura en sus corazones. Job, Ezequiel y Jeremías fueron hombres igual que nosotros. ¿Eso da esperanza o no? Sí, fueron usados por Dios. Ellos no fueron santos perfeccionados, sino compañeros pecadores. ¿Eso te da algún alivio o no? Oye, si ellos no fueron superhombres, ellos no fueron supermen. Ellos fueron hombres pecadores como nosotros, orgullosos como nosotros, en amargura como nosotros. Se sintieron decepcionados, sintieron que Dios les había mentido, que Dios los había engañado. Ellos sintieron lo mismo. Dios tomó hombres ordinarios quienes, como el resto de la nación, tenían amargura en sus corazones y los purificó mientras cumplían sus llamados, ¿no? Que vamos caminando en la vida y a través de nuestro caminar, ¿qué está haciendo Dios? Limpiando nuestros corazones. Y sabemos qué es lo que está limpiando. Entonces nos es más fácil identificarlo, es más fácil ponernos de acuerdo con Dios en el proceso que esté haciendo en cada uno de nosotros. Y si entendemos el proceso, pues vamos a facilitarlo en lugar de resistir el proceso y demorarlo y hacerlo más doloroso. Muy bien. La única cosa que los ponía aparte del gentío era su deseo para obedecer a Dios. ¿Tenemos deseo de obedecer a Dios? Sí. ¿Tenemos deseo de agradarle? Sí. ¿Tenemos el deseo de que no vivamos nosotros, sino que Cristo pueda expresar su vida a través de nosotros? Sí. Bueno, si tenemos ese deseo, a pesar de toda la imperfección que aún quede, vamos bien. Estamos bien, ¿de acuerdo? Estás calificando, no te sientas mal. Sin embargo, ellos comenzaron en su ministerio con una mezcla de obediencia y amargura. O sea, había una mezcla de obediencia y a la vez ¿de qué? De rebelión. Dos cosas totalmente opuestas. Ahí está la gran lucha y por eso hay que vencer, ¿cierto? Hay que vencer algo que está muy claro. Estamos identificando el enemigo verdadero, porque creo que muchos de nosotros hemos caminado la vida cristiana sin saber realmente cuál es el enemigo interior, después de haber nacido de nuevo. Entonces, estamos entendiendo que hubo amargura en Ezequiel, hubo amargura en Jeremías, se expresa. Ahora vamos a ver la amargura en Juan, el apóstol amado del Señor Jesucristo. Uno dice, ¿amargura en Juan? Si ese hombre era solo amor. Ese hombre, parece como el perfecto en toda la palabra de Dios, ¿no? Escribió Apocalipsis. Dios le dio tanto. El Evangelio de Juan, las cartas de Juan son cartas aún muy poderosas. Y se considera que son conceptos tan profundos y poderosos que pudieron darle soporte al cristianismo hasta 60 años después de que Jesús había estado sobre la tierra. Fueron las epístolas y el Evangelio de Juan lo que levantó otra vez y soportó al cristianismo. Entonces vamos a mirar cómo operó esto en Juan. Juan escribió en Apocalipsis 10:10, entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre.
aparece la amargura en la vida de Juan. ¿Cuándo aparece la amargura? Cuando Dios le habla. Dios te habla, y entonces ya sabemos, Dios me habla, aquí ya viene. Va a salir a la superficie de mi vida el orgullo, manifestado en amargura, en decepción. Mi deseo de obedecer va a verse confrontado ante la rebeldía. Amargura es también rebeldía, recuérdenlo. Muy bien, una vez más, vemos el mismo tema de comer el libro conteniendo la palabra de Dios. O sea, ya podemos ver el modelo, ¿cierto? En todos ellos el modelo es el mismo. Comen la palabra, les parece muy dulce apenas la reciben, pero luego viene la confrontación. Hay amargura originada en el orgullo cuando quieren obedecerla. Una vez más, vemos el mismo tema de comer el libro conteniendo la palabra de Dios. Como a Ezequiel, así también a Juan fue llamado para profetizar. Ellos fueron profetas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un hombre que conoce la mente de Dios. La conoce a pasado, a presente y a futuro. A veces creemos que profeta es solo el que conoce el futuro. Eso no es cierto. Eso es recortarle el significado a la palabra. Profeta es conocer la mente de Dios. Ellos fueron llamados a conocer la mente de Dios en ciertos aspectos. Las revelaciones que recibían era algo del conocimiento de lo que había en la mente de Dios. Juan también amó la palabra y el llamado, pero esto expuso la amargura que había en su corazón. ¿Quién habría de imaginarse que Juan tendría que tratar con la amargura en contra de Dios? Y la respuesta diríamos, nadie. Uno ve a Juan perfecto. ¿Quién se atrevería a llamar a Juan rebelde? En hebreo la palabra mara, y diríamos nadie. Era el discípulo amado del Señor. Una vez más la palabra de Dios es poderosa, escudriñando todas las cosas, separando las coyunturas y los tuétanos, y es algo que discierne, literalmente es un crítico, tamiza, separa, discrimina, si quieren colocarlo en sus textos. La palabra de Dios, cuando la recibe una persona, es como recibir un crítico, es recibir un tamiz. ¿Saben qué es un tamiz? Una malla que separa lo grueso de lo fino. La palabra de Dios discrimina, o sea, la palabra va a decir, ese pensamiento y ese sentimiento son mentira, son de hombre. Dios es quien dice la verdad. Pero va a separarlo. Vamos a ver claramente la situación. Literalmente un crítico, dice acá, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que trata la palabra de decirnos en Hebreos 4:12. Es algo que decíamos sin entendimiento o un entendimiento muy superficial. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Porque allá estuvimos. Volvamos entonces a esa escritura y la volvemos a leer. Hebreos 4:12. Dice allí la escritura, la palabra de Dios es viva. Hay versiones que dicen es viviente. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva o viviente, eficaz, o sea que siempre da resultados. Si la palabra de Dios da siempre resultados y es como meter un crítico dentro de nosotros, algo que separa, quiere decir que ella siempre va a traer a flote el orgullo, porque ella es eficaz. ¿Para qué es eficaz? Para sacar a flote el orgullo que hay en nuestros corazones. Entonces, fíjate que estamos, creo, teniendo un entendimiento mayor al que podíamos tener. Leíamos estos versículos, pero sin saber qué era lo que discernía, lo que separaba, qué era lo que discriminaba la palabra de Dios. Pues orábamos y hemos pedido a Dios sobre esto. Y creo que nos está llegando el día de revelar un poco más de lo que Él quería decir. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué es lo que hace un elemento que sea bien cortante? Separa, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ustedes han usado un cuchillo bien afilado en la cocina? ¿Qué es lo que hace un cuchillo bien afilado? Separa una porción de otra. La palabra de Dios hace eso, separa. ¿Qué es lo que separa la palabra de Dios? Separa lo que es obediencia de lo que es rebeldía. Separa lo que es mentira en nosotros de lo que es la verdad de Dios. Ella va a separar orgullo de humildad. Ella va a hacer la separación nítida. Entonces, eso significa que es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. No importa dónde esté escondido el orgullo, la palabra de Dios lo va a encontrar y lo va a separar. Entonces, ¿eso trae esperanza o no? Trae esperanza. Pues la amargura es maluca, pero trae esperanza. Estamos siendo vencedores. Las coyunturas y los tuétanos los separa y discierne los pensamientos y
las intenciones del corazón. O sea, no hay nada que se pueda esconder de ella para que ella esté buscando el orgullo. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. O sea, la palabra de Dios sacará el orgullo del escondite más recóndito que tenga nuestro corazón. La palabra de Dios lo va a sacar a flote. Creo que eso debe darnos esperanza, decir gracias Señor, ¿cierto? Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quién es la palabra viva entonces? El mismo Señor Jesús, su Espíritu en nosotros, que está a través de la palabra obrando esa separación. Entonces, creo que estamos ahora viendo que estamos llamados a ese tratamiento y que entendiéndolo vamos a crecer más rápido. Los ejemplos bíblicos también nos muestran que Dios puede usar a hombres como profetas aún mientras están siendo purificados. Los profetas no fueron superhombres. De hecho, se dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Eso está en Santiago 5:17. Pero él ministró y cuando oró, Dios escuchó sus oraciones. Entonces, hay esperanza porque Dios nos está purificando y está viendo nuestro deseo y nuestra intención de obedecerle. Cuando sale el orgullo estaremos diciéndole, Señor, dame muerte, ¿cierto? Por tu poder, dame muerte idéntica a la muerte de Jesús. Quiero morir a mis maneras de hacer las cosas. Quiero morir a que las cosas sean en mi tiempo. Quiero morir a que las cosas sean en mi poder para que tú seas todo en todo. Que todo sea a tu manera, en tu tiempo y con tu poder. ¿Qué solución tienes al orgullo? Muerte. Recuerden que el plan de Dios no es hacerte una mejor persona, es hacerte una persona totalmente diferente. Para eso hay muerte y resurrección, no hay más. Mueres en Jesús, te levantas en Jesús. Muy bien, los profetas todos fueron ciudadanos de la nación rebelde, todos ellos. Ellos fueron parte del pueblo corporativo y así experimentaron de la rebelión o amargura que era común para todos. O sea, ellos sencillamente debían sentirse un hombre como cualquier israelita. Creo que eso incluso hace que no se dé lugar al orgullo, ¿cierto? No es que porque tú estás en alguna posición de liderazgo espiritual te consideres mejor que otros, para nada, pues somos de allá mismo, venimos de allá mismo y tenemos la misma situación. Nuestro orgullo tiene que ser sacado a flote por la palabra de Dios. Como intercesores, los profetas tenían que identificarse con esos para quienes estaban intercediendo. Cuando uno está siendo tratado en su orgullo, puede entender a aquel otro que está siendo tratado en su orgullo. Entonces podemos interceder y decirle, Señor, dale muerte idéntica a la de Jesús como lo has hecho en mi vida y como yo lo estoy necesitando para mí. Me siento identificado, estoy viviendo o he vivido lo mismo que él está viviendo. Por eso puedo pedirle a Dios que obre en él, ¿de acuerdo? No puedo interceder por alguien con quien no me identifico. Primero tengo que identificarme con la persona para poderme sentir como uno con la persona ante Dios y poder interceder por él o por ella. Muy bien. Dios no mandó a superhombres para ayudar a Israel. Él mandó a hombres imperfectos con los mismos problemas, aunque con una excepción. Dios los había hecho intercesores. Iban a clamar por los demás. Así, mientras los profetas vencían el problema en sus corazones, Dios les daba a ellos autoridad espiritual. A veces esperamos ser totalmente perfeccionados para tener autoridad espiritual. No. Lo que te da autoridad espiritual es que estés pasando por el proceso y hayas pasado el proceso también, en algunos aspectos, ¿de acuerdo? Es lo que te da autoridad espiritual. Pues mira, yo viví esto y te quiero comentar cómo sucedió, cómo funcionó en mi vida, cómo obró el Señor. Y eso es lo que te da autoridad. Entonces no es la perfección la que te da autoridad, el que hayas tenido la experiencia de ser librado también del orgullo. Como un padre teniendo autoridad sobre su casa, así también Dios construyó para los intercesores una casa, para que ellos como Jesús pudieran traer muchos hijos en gloria. Hebreos 2:10. La casa del intercesor es realmente una casa en una casa, como una familia en un grupo tribal. O sea, cuando estamos intercediendo por otras personas, Dios obrará en ellos como si fueran nuestros hijos y habrá un grupo de personas que habrán sido influidos por tu intercesión ante Dios por ellos. Son un grupo dentro del gran pueblo de Dios. Entonces creo que tú tienes un grupo, ¿no? Imagino que intercedes por tu familia, intercedes por tus hijos, intercedes por tus nietos. Ahí tienes esa propia casa en la que estás trabajando en la intercesión, ¿cierto? Muy bien. Pero en este caso estamos hablando acerca de hijos espirituales. O sea, es una casa
es un grupo de gente que ha estado bajo la influencia de una especie de paternidad tuya, intercediendo por ellos ante Dios. Son hijos espirituales. Esta es la ley detrás de la declaración de Pablo en Hechos 16:31. ¿Qué dice Pablo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando yo creo en el Señor Jesucristo, en el sentido de que estoy injertado por el Padre en Él, y que por estar injertado en Él, morí con Él en la cruz, y aún muerto continué injertado, y entonces el cuerpo de Él resucitó. Yo sigo injertado en la resurrección, entonces tengo también vida de resurrección, por el hecho de estar en Jesucristo. ¿Quién me dio eso? El Padre. Fue iniciativa, el amor del Padre, desde antes de la fundación del mundo, me dio en Jesucristo, me vio injertado en Él. Entonces Pablo está diciendo: cree tú en el Señor Jesucristo, en la obra que Él hizo, en la identificación que tienes en su muerte y en su resurrección, y serás salvo tú y la casa espiritual tuya, o sea, aquellos por los cuales vas a interceder. ¿Todavía hay esperanza? Hay mucha esperanza. Porque habíamos visto estos versos solamente mirando a la casa física, a la familia de carne y sangre. Hay una familia espiritual también. Bueno, y así el profeta fue llamado para interceder por la nación en la falta más básica: amargura hacia Dios. Ellos terminaban intercediendo por toda la nación. Este es el por qué la palabra de Dios, el libro que habían comido, les cayó amargo en sus estómagos. Ciertamente, ellos creían en Dios como la mayoría de los israelitas lo hacía. Esta frase es la clave final de lo que tienes en tu mano escrito. Vuelvo y lo leo. Dice lo que estamos leyendo: ciertamente ellos creían en Dios como la mayoría de los israelitas lo hacía, y la iglesia hoy en día lo hace. ¿Creen en Dios? Sí. ¿Creemos en Dios? Sí. ¿Los profetas creían en Dios? Sí. ¿Israel creía en Dios? Sí. Pero el hombre simplemente no cree que Dios sea verdaderamente recto y justo en todo lo que Él hace. Oigan esto tan hermoso, y creo que aquí está la clave del problema. ¿Tú crees en Dios? Sí, Dios existe, es poderoso, Él hace lo que quiera. Ajá, qué bien. Ahora, pregunta. ¿Crees que Dios sea verdaderamente recto y justo en todo lo que Él hace? Estaba en un grupo de damas el miércoles pasado, y entonces vino un momento de quejarse en la conversación que tenían, de la nación, de la corrupción, de tantas cosas que se viven aquí y en toda la faz de la tierra hoy en día. Entonces, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? O sea, somos cristianos, conocemos a Dios, tenemos a Dios, conocemos la palabra, ¿qué es lo que hay que hacer?, decían ellas. Entonces se les dijo: ¿qué sucedería si nosotros como nación creyéramos realmente a Dios? ¿Qué pasaría si como nación buscáramos escoger hombres con el carácter de Dios? ¿Qué pasaría si buscáramos hombres experimentados? ¿Qué pasaría si buscáramos hombres rectos y probos? ¿Qué pasaría si nosotros aplicáramos la palabra de Dios? Muerte al adúltero, muerte al corrupto. ¿Qué pasaría? E inmediatamente más de una de ellas dijo: no, es que eso es muy cruel. Entonces pudimos decirle: fíjate, tú asumes que tú tienes un sentido más humano y más compasivo en ti que el que hay en Dios. ¿Sí se dan cuenta? Nosotros estamos muy prontos a aceptar un Dios que es solo misericordia, solo ternura, solo tiempo largo indefinido. Pero si miráramos todo el consejo de Dios y estuviéramos dispuestos a aplicarlo, inmediatamente nos retraemos. Digo: un momentico, no, eso no es correcto, eso es cruel. Ok, no acepta la palabra de Dios. Tú no crees que Dios es justo. Crees que Dios existe y que es bueno y que es amoroso. Pero tú crees que Él no es justo. Tú asumes que tú eres más justa o justo que Dios. Esa es la clave. El hombre simplemente no cree que Dios sea verdaderamente recto y justo en todo lo que Él hace, particularmente cuando Él nos lleva al desierto, si lo que esperábamos era miel y leche. Si no creemos, así como se dice, desentendidos que Él es justo en todo lo que hace, mucho menos cuando Él te lleva a un desierto. Porque tú estás esperando un Dios que es solo leche y miel. Todo es casa, carro y beca. Y en el momento en que Él haga algo diferente, para ti es imposible aceptar que Él es justo en todo lo que está haciendo. Esa es una realidad. Ojalá nos confrontemos frente a esto. Una simple prueba de esto está a continuación. Una mala cosa te pasa a ti y te enojas. Una mala cosa te pasa a ti y te enojas. ¿Por qué? Porque tú lo miras como malo e injusto. Tú realmente no crees que esto es para un buen fin, como Romanos 8:28 clama. Si así hicieras,
agradecerías a Dios por todo. Es lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Si creemos que todo ayuda a nuestro bien según los planes de Dios, daríamos gracias en lugar de quejarnos, en lugar de enojarnos. Entonces tenemos que confrontarnos frente a esta palabra. ¿Cómo actúo cuando algo me sale mal? ¿Te enojas o das gracias? ¿Te sientes decepcionado de Dios o crees que Dios está en medio de esto? Entonces, versículos allá muy simples de dad gracias por todo, dad gracias en todo, que lo hemos visto, hoy lo podemos ver con una profundidad real, ¿cierto? ¿Qué es lo que implica si no doy gracias? ¿Qué es lo que implica si no veo a Dios en todo? Que estás en orgullo, y en orgullo estás en amargura, y el orgullo detiene todas las bendiciones. Dios resiste al soberbio, pero da gracia ¿a quién? Al humilde, ¿cierto? La mayoría de nosotros ni siquiera nos detenemos para pensar que tal vez Dios pueda estar en la situación. Ni siquiera de pronto me oye, ¿será que Dios está aquí en la situación? Es más, tenemos que llegar a aceptar que Dios está en toda situación. Si tú realmente lo estás buscando, Él está en toda situación. Y si lo hacemos de que Dios está, entonces nos enojamos en contra de Dios por permitir que pase. En todas esas malas circunstancias, nuestros corazones están enfrentados con la decisión de confiar en Dios para resolverlo para nuestro bien. Dios resolverá eso que nos parece malo para nuestro bien. Si lo permitió para que yo pueda ver cuán enojado estaba, eso es para el bien mío, ¿o no? Es un bien a eternidad. ¿Qué es lo que hice para merecer esto? Nos preguntamos, como Job lo hizo. Esto es amargura y rebelión. Esto es amargura y rebelión. A veces podemos pensar, no es justo que yo esté, es justo que esté enojado, es justo que esté decepcionado, decimos. No es justo, es tu rebelión, es nuestra rebelión, puede ser mi rebelión. Esta es la raíz de amargura que nos contamina. Ahora, recuerden que cuando vivimos amargados, amargadas, buscamos a otra persona que esté igualmente amargado o amargada. Y entonces, ¿qué hacemos? Cada uno habla al otro de su amargura, de su queja, de su enojo, de su decepción de Dios. Y cuando lo estamos haciendo, estamos inyectándonos una droga terrible, ¿cierto? Estamos pegándonos como un jeringazo y estamos siendo adictos a la amargura. Y sentimos una paz por unos minutos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo estabas haciendo? No, arreglando el país. Estamos hablando solo de amargura del país. ¿Qué estaba haciendo? No, arreglando las mujeres de la casa. Ah, sí, estaba simplemente hablando el uno de la mujer y el otro de la mujer de él. Y simplemente inyectándose amargura el uno al otro. Entonces, de eso no se trata. Esta es la raíz de amargura que nos contamina. Entonces, ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? No necesitas leerte un libro muy grande, solo hay una frase que te da la respuesta. A la gente que dice ser buena, le pasan cosas malas porque Dios quiere sacar a flote de esas personas buenas el orgullo que hay en sus corazones. Todo ser humano nace con esa naturaleza adámica caída de orgullo. Vamos a ver, y terminamos con este estudio de amargura que llevamos, no sé, 4 o 5 sábados, con algo muy importante, solo como para que tengan expectativa y sigamos orando esta semana con estos temas. Vamos a ver que la amargura, que es rebelión, hará que seamos idólatras, porque nosotros nos estaremos sentando, nosotros mismos como dioses, en un trono de orgullo, idolatría. Entonces empezamos a entender. Los primeros 3, 4 mandamientos, ¿de qué habló el Señor? Habló solamente de eso. Y nos parecía extraño, o sea, no, pues yo ya no tengo ninguna imagen ni cosas de esas en la casa, yo creo que esto ya no es para mí. Pues resulta que no es así. Entonces vayamos a Éxodo. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Volvemos a leerlos, por favor, con esta luz y vamos a ver cuánto está Dios alumbrándonos, cuánto está alumbrándonos. Entonces, vamos a Éxodo 20. Esto es lo que vamos a celebrar al estar celebrando lo que es la fiesta de la semana, 50 días después de haber pasado lo que era resurrección o primeros frutos. Vamos a estar celebrando el que Dios dio su ley, Dios dio su palabra, dio su carácter a conocer a la futura novia en esa ley. Y los primeros mandatos que Él dio, que fueron los únicos que aceptó Israel oír de boca de Dios allá en el monte Sinaí, dice, Éxodo 21, habló Dios todas estas palabras, 2 puntos. Verso 2, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo soy tu Dios.
Entonces nosotros decimos, sí, tú eres mi Dios, yo ya no tengo imagen y yo salí de toda esa idolatría, etc. Pero Dios nos está diciendo hoy, a ver, yo soy tu Dios, tú no eres tu Dios. Y ahí es donde está el problema con el cual Dios está tratando nuestros corazones a través de todo este estudio. Porque de pronto te evades otra vez diciendo, no, yo ya no tengo ídolos en mi casa, ya no le rezo a santos, no tengo imágenes, no tengo cruces, no hay cuantas cosas. El problema de idolatría no es mío. No, el problema de idolatría está hasta ahora, estamos en el centro del problema de la idolatría, porque a lo mejor el Dios eres tú quien te has entronizado en un trono de orgullo en tu corazón. Crees que puedes hacer las cosas mejores que Dios, que eres más humano, más compasivo que Dios mismo, que tú harías las cosas mejores si gobernaras este universo. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tú no puedes constituirte en tu propio Dios delante de Dios y seguir en buena relación con Dios. No podemos. Si tú eres la novia, tú no puedes pensar en ser la esposa si tú pretendes continuar siendo tu propio Dios en tu corazón, entronizado tu yo en un trono de orgullo. No podrás ser la esposa. Ese es el llamado. ¿Está claro, amados? Sí estamos viendo la fuerza que tiene el mensaje de la amargura, del orgullo, del pan sin levadura, de la no levadura en nuestras vidas. Es eso. Sigamos leyendo. Verso 4 de Éxodo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Diríamos, bueno, por ahí creo que voy bien. Sigamos leyendo. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Nosotros como novia desposada, con quien se ha comprometido el Señor, tenemos un terrible problema. El novio que hemos aceptado es celoso. ¿Cuántos hombres hay aquí que han tenido una mujer celosa y viceversa? Levanten su mano, que sepan lo que son celos. Levanten su mano, yo la levanto. ¿Qué es tener celos? Yo sé qué es eso. Es terrible. Pues te quiero decir, si estás pretendiendo ser novia del Señor Jesucristo, infórmate bien, te metiste con el ser más celoso que pueda haber en el universo entero. Celoso es un hombre que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Óyeme, es algo como decir que doña Charo dijera, yo me llamo Charo de Valderrama, tome el nombre mío y lo use en vano. O sea, como cualquier cosa. Nosotros no podemos decir, soy la novia del Cordero, ¿cierto? Soy cristiano, cristiana, y vivir de cualquier manera, o sea, tomar su nombre en vano. No podemos. Y vamos a ver que Dios es celoso en eso. Él trata nuestras vidas. Entonces observen, Dios se tomó 7 versículos para hablar de una sola cosa. ¿De qué? De idolatría. Luego habló del sábado y finalmente habló de honrar a los padres. Él tomó 12 versículos para hablar de la primera tabla de la ley. Tiene que ver con nuestra relación con Él. La primera tabla, los primeros 5 mandamientos como nosotros lo llamamos. La otra tabla, Él dio mandatos acerca de la relación nuestra de unos para con otros, pero los primeros 5 es de la relación nuestra con Dios. Entonces, todo el tema de orgullo, amargura, rebeldía, maldad, tienen que ver con esos primeros 5 mandamientos. Y es lo que Dios desea, que estemos tratando y estemos dispuestos y estemos entendiendo. Podemos ver que quizá hemos caminado, pero no teníamos el entendimiento para poder aceptar y vivir el proceso de acuerdo a como Dios lo desea. Entonces, de eso se trata nuestro caminar. Vamos a ver entonces, si Dios permite, el próximo sábado, cómo la idolatría, la palabra de Dios en los profetas mayores, la equipara al excremento humano. Eso es la idolatría para Dios. Y lo muestra claramente y lo vamos a mirar a través de los profetas mayores. No sé cuántos de ustedes alguna vez en su vida cristiana han tenido sueños en que se ven en medio de un muladar, entre excremento y orines. ¿Alguna vez han tenido algún sueño similar? Yo levanto mi mano. Les voy a contar incluso algo más que no tiene que ver con mis sueños de esa época, hace, no sé, 30, 25 años. En alguna época en esta congregación hubo una alabanza, parecía muy ungida, era muy movida. Aquí hacíamos aeróbicos espectaculares durante 45 minutos, 1 hora en cada reunión. La verdad que personas, algunas sin discernimiento, dijeron, wow, qué avivamiento el que hay allá.
Y doña Charo y yo estábamos delante del Señor, Señor, ¿qué hay en medio de todo esto? ¿Qué hay en medio de todo esto? Y Dios me habló en un sueño. En el sueño estaba yo en un baño y estaba mirando ahí la letrina. Y de la letrina salía alabanza para Dios. Las canciones que cantábamos acá. Me desperté absolutamente aturdido, confuso. Señor, ¿qué es esta locura? ¿Esto es mío? Yo llegué a pensar que eran los frijoles de la noche anterior. No puede ser que tú estés hablando algo tan crudo y tan contrastante. Alabanza a Dios con música y canciones de salmos, en fin, saliendo de una letrina. No puedo entender esto. Hoy en día lo entiendo. Era una alabanza que salía de corazones que estábamos en idolatría, quizá de nosotros mismos. Entonces Dios sí habla cosas crudas. ¿En pro de qué? De darnos claridad y de darnos también el sentimiento que hay en su corazón. ¿Será repugnante estar en un sitio donde estamos rodeados y atestados de estiércol humano y de orines? Sí. Entonces vamos a ver cómo Dios trata todo ese excremento que hay en nosotros. Ya sabemos qué pasa cuando hay orgullo, pero qué bueno saber cuando hay excremento humano en mi vida. ¿Cómo tratar eso? Porque estamos acercándonos para celebrar fiesta de las semanas. Celebrar que Dios dio la ley a su novia y que le dio su Espíritu Santo. Y que en su ley lo primero es que nuestro corazón sea un corazón enteramente para Él, sin ningún ídolo. Ni siquiera nosotros podemos estar sentados en nuestro propio corazón. Solo el Señor Jesucristo. Solo el novio. ¿Qué novio? Maravilloso el que tenemos. Entonces invito, nos pongamos de pie y oremos y le demos gracias a Dios. Muy bien. ¿Quiénes de ustedes pueden decir, entendí algo nuevo esta noche? Tengo luz nueva en mi vida para algo. Bueno, damos gracias a Dios por ello. Muy bien, unámonos en oración. Padre, damos tantas gracias esta noche por la luz que nos trae tu palabra. No es nada agradable, Señor, ser probados. Ninguna disciplina al presente es causa de gozo, no lo es, Señor. Pero dará fruto apacible de justicia, Señor, si somos ejercitados en ella. Queremos en esta noche darte gracias por toda palabra que nos hayas dado, por lo que haya hablado tu Espíritu a nuestro espíritu, en sueños, en visiones, con palabra audible. Y hoy sabemos que es muy dulce experimentar y decir que Dios me habla. Es muy dulce, Señor, pero hoy también sabemos que estás dispuesto con esa palabra tuya a sacar el orgullo de nuestros corazones. Y vendrá entonces un tiempo de decepción con respecto a lo que nos dijiste, vendrá un tiempo de incredulidad, vendrá un tiempo de murmuración, porque el orgullo tiene esas dos caras como una moneda mala. De una parte tiene la cara de la murmuración, de la queja, y de otra parte tiene la cara de la incredulidad. Padre de gloria, nos disponemos a partir de este día, con este entendimiento, a que saques, oh Dios, aún con mayor rapidez de lo que hayas hecho hasta el día de hoy. Saques a flote todo el orgullo que haya en nosotros y que tu Espíritu Santo nos anime y nos dé la fuerza para humillarnos delante de ti y clamar, Padre, a ti por el poder tuyo, que es el único que podrá darnos las cosas que pertenecen a Jesús, las cosas celestiales. Clamar a ti para que nos des muerte idéntica a la de Jesús. Muramos a nuestra manera de hacer las cosas, nuestro tiempo y nuestro poder, y entonces podamos ser limpios. Gracias, Padre, por esa guerra sin cuartel que tú has declarado a la levadura en nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque desde Pascua, desde que entendemos y creímos en la obra de la cruz de Cristo, desde ahí tu lucha es obrar en nosotros para que seamos vencedores sobre el orgullo, Señor amado. Vencedores sobre la levadura. Queremos darte gracias por ello, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú traes la prueba, pero también nos das la salida. Te agradecemos y te damos gracias por todo lo que hemos calificado de malo, asumiendo que somos buenos. Porque hoy sabemos que las cosas que parecen malas las permite sobre nuestra vida para sacar a la superficie el orgullo que hay en nosotros. Padre nuestro, gracias por lo que has hecho, gracias por lo que harás, gracias porque no desmayarás hasta que tu salvación, esa salvación del orgullo en nosotros,
brille como una antorcha encendida en cada uno de nosotros, amado Dios. Gracias porque solo así podrás usarnos en el tiempo que viene. Sabemos que como novia no nos estás preparando para ir al cielo. La novia preparada, las 5 vírgenes prudentes son las que se están preparando para que puedas usarlas en el gran derramamiento que viene de tu Espíritu Santo antes de la segunda venida tuya, Señor Jesucristo. Que tú puedas fluir realmente a través de cada uno de nosotros. Y te damos gracias por ese llamado, gracias por habernos separado para ti. Bendito sea Dios de gloria. Gracias, Señor.